Hoy es la fiesta de San Germán. Fue un presbítero que llegó a ser patriarca, o sea, el máximo obispo de la Iglesia Ortodoxa, como lo es hoy el patriarca Bartolomé. Se ganó muchos enemigos en Constantinopla por no haber sostenido la herejía monotelista y por haber combatido las doctrinas iconoclastas. El Papa Gregorio II lo estimó por su defensa de la ortodoxia. Murió en Platanión en el 732 a la edad de 98 años. Como píldora, a ejemplo de San Germán, conservemos y defendamos nuestra fe. Germán nació alrededor del año 634 en Constantinopla y fue hijo del senador Justiniano. Se educó en el ambiente clerical y luego fue ordenado como presbítero. Llegó a ser el decano de la famosa Basílica de Santa Sofía y se destacó por la promoción del Sínodo Trulano en el año 692, en el que se confirmaron todas las decisiones doctrinales tomadas en los concilios celebrados hasta entonces. De hecho, este santo se caracterizó sobre todo por su defensa de la pureza de la fe. Espléndidas a este respecto son las palabras reservadas a San Germán por el Papa Benedicto XVI durante una audiencia. Este santo tiene hoy tres cosas que decirnos. La primera, en cierto modo, Dios es visible en el mundo, en la Iglesia, y debemos aprender a percibirlo. La segunda es la belleza y la dignidad de la liturgia. Y la tercera cosa es amar a la Iglesia. En la Iglesia Dios habla con nosotros, en la Iglesia Dios pasea con nosotros. Hasta aquí Benedicto XVI. La ortodoxia doctrinal de Germán lo llevó a ser nombrado obispo del entonces Cícico, en el mar de Mármara. Sin embargo, en el año 712, Germano parece ser que fue presionado por el emperador para firmar un documento poco ortodoxo, dirigido a restablecer la herejía monotelista que afirmaba la existencia de una única voluntad divina en Cristo. A pesar de este incidente, lo que demuestra que aunque nos equivocamos en un determinado momento, siempre podemos reparar, él cambia y en 1715 fue nombrado patriarca de Constantinopla, desde donde volvió a defender con fuerza la única fe católica y se convirtió en un gran pilar de la ortodoxia, razón por la cual aún hoy es recordado. En el año 725 el emperador de Oriente, León III, Isaurico, emitió el primer edicto iconoclasta que prohibía y castigaba el culto a quienes veneraban las imágenes o los iconos. León XIII, el emperador, estaba convencido de que la consolidación del imperio debía comenzar precisamente con una purificación de la fe y por eso consideraba que era su deber eliminar todo aquello que pudiera ser un riesgo de idolatría. Tales impulsos hacia los iconoclastas en realidad ya estaban presentes desde antaño en el imperio bizantino, hasta el punto de formar una verdadera y propia corriente a la que desafortunadamente algunos obispos también llegaron a unirse. Por su parte, Germán no había adherido a tal tendencia. Fue el 7 de enero del 730 cuando definió su posición en una reunión pública, diciendo que se negaba en absoluto a plegarse a la voluntad del emperador. Germán defendió su convicción de que las imágenes formaban parte de la ortodoxia de nuestra fe, pues era otro modo de representarlas gracias a la belleza y el amor. Tal postura será defendida también por el Papa Gregorio II, quien incluso llegó a afirmar que los iconos eran la Biblia hecha en imágenes. Pero esto no fue suficiente para evitar que Germán se retirara deprimido y cansado en una especie de autoexilio a Platanión, donde moriría muy viejo pero también muy santo. Como el emperador hizo quemar casi todas sus obras, nos quedaron muy pocos escritos de Germán, pero de los restantes nos damos cuenta de que se perdieron para siempre muchos otros.
Además de 4 cartas dogmáticas vinculadas a la cuestión del culto de los iconos, se conservaron 7 espléndidas homilías suyas que han marcado profundamente la piedad y la devoción de generaciones enteras de fieles, tanto en Occidente como en Oriente. María, en la visión de San Germán, no solo es vista como mediadora en la consecución de dones y gracias, en razón de su estrecha unión al Salvador, sino que es celebrada y cantada por su pureza. Tanto es así que el pensamiento de San Germán puede ser considerado como precursor del dogma de la Inmaculada Concepción, establecido solo en 1854. Una de las homilías del santo también fue citada por Pío XII en la Constitución Apostólica, con la que estableció el dogma de la Asunción de la Virgen en 1950. Recordemos que todos estamos llamados a ser santos, cada uno en la vocación a la que Dios nos llama. Luchemos entonces por responder bien a este llamado de Dios, viviendo en este mundo y asumiendo los dolores y sufrimientos propios y ajenos, como en este caso, por ejemplo, el dolor que nos produce la guerra en Ucrania, por la cual nosotros debemos ofrecer oraciones, y no solo oraciones, sino también los dolores que la vida nos depara.